A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo. Este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo. No para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer, ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad,
sino por curiosidad. Uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica. Una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención. Un sonido que no identificas del todo. Un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto en el que la mente se relaja
y se vuelve capaz de escuchar cosas que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica. Esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia. Hay momentos en los que el mundo
Parece responder a preguntas que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso. Cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida dependen de ese tipo de comprensión lateral?
cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones, que nunca se expresa del todo. A veces
Cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve.
Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios,
en los pasillos donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo. El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones
un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento casi imperceptible en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta. Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen
se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón. Un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro. Esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar. Un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme: puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible, en realidad tiene un gesto muy simple, el gesto
de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Es el lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo. Este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo. No para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad,
sino por curiosidad. Uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica. Una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención. Un sonido que no identificas del todo. Un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto en el que la mente se relaja
y se vuelve capaz de escuchar cosas que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica. Esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia. Hay momentos en los que el mundo
Parece responder a preguntas que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso. Cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida dependen de ese tipo de comprensión lateral?
Cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones, que nunca se expresa del todo. A veces,
Cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve.
Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios,
en los pasillos donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo. El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones,
un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento casi imperceptible en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta. Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen
se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón. Un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro. Esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar. Un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme: puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible, en realidad tiene un gesto muy simple, el gesto
de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Es el lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo, este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo, no para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad,
sino por curiosidad. Uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica. Una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención. Un sonido que no identificas del todo. Un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto
en el que la mente se relaja y se vuelve capaz de escuchar cosas que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica. Esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia.
Hay momentos en los que el mundo parece responder a preguntas que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso, cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida
dependen de ese tipo de comprensión lateral. Cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta, porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones
que nunca se expresa del todo. A veces, cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar
donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve. Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea
que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios, en los pasillos, donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo.
El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones, un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento casi imperceptible en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta.
Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen, se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón, un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro, esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar, un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme, puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible,
En realidad, tiene un gesto muy simple, el gesto de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Ese lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo, y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo. Este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo. No para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer, ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente, mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad,
sino por curiosidad. Uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica. Una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención. Un sonido que no identificas del todo. Un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto
en el que la mente se relaja y se vuelve capaz de escuchar cosas que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica. Esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia.
Hay momentos en los que el mundo parece responder a preguntas que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso, cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida
dependen de ese tipo de comprensión lateral. Cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta, porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones
que nunca se expresa del todo. A veces, cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar
donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve. Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea
que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios, en los pasillos, donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo.
El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones, un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta.
Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen, se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón. Un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro, esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar, un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme, puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible,
En realidad, tiene un gesto muy simple, el gesto de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Es el lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo. Este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo, no para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo,
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer, ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad, sino por curiosidad.
uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica, una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención, un sonido que no identificas del todo, un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto en el que la mente se relaja y se vuelve capaz de escuchar cosas
que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica, esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia. Hay momentos en los que el mundo parece responder a preguntas
que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso. Cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida dependen de ese tipo de comprensión lateral?
Cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta, porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones, que nunca se expresa del todo. A veces,
Cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve.
Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios,
en los pasillos donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo. El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones,
un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta. Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen,
se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón, un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro, esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar, un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme, puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible, en realidad tiene un gesto muy simple, el gesto
de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Es el lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo, este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo, no para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer, ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad,
sino por curiosidad. Uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica. Una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención. Un sonido que no identificas del todo. Un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto
en el que la mente se relaja y se vuelve capaz de escuchar cosas que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica. Esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia.
Hay momentos en los que el mundo parece responder a preguntas que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso, cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida
dependen de ese tipo de comprensión lateral. Cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones
que nunca se expresa del todo. A veces, cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar
donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve. Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea
que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios, en los pasillos, donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo.
El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones, un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento casi imperceptible en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta.
Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen, se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón. Un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro, esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar, un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme, puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible,
En realidad, tiene un gesto muy simple, el gesto de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Ese lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo, este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo, no para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer, ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad,
sino por curiosidad. Uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica. Una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención. Un sonido que no identificas del todo. Un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto
en el que la mente se relaja y se vuelve capaz de escuchar cosas que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica. Esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia.
Hay momentos en los que el mundo parece responder a preguntas que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso, cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida
dependen de ese tipo de comprensión lateral. Cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta, porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones
que nunca se expresa del todo. A veces, cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar
donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve. Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea
que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios, en los pasillos, donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo.
El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones, un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento casi imperceptible en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta.
Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen, se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón. Un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro, esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar, un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme, puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible,
En realidad, tiene un gesto muy simple, el gesto de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Ese lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo. Este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo, no para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer, ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad, sino por curiosidad.
uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica, una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención, un sonido que no identificas del todo, un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto en el que la mente se relaja y se vuelve capaz de escuchar cosas
que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica. Esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia. Hay momentos en los que el mundo parece responder a preguntas
que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso. Cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida dependen de ese tipo de comprensión lateral?
Cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta, porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones, que nunca se expresa del todo. A veces,
Cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve.
Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios,
en los pasillos donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo. El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones,
un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento casi imperceptible en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta. Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen,
se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón. Un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro, esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar, un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme, puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible, en realidad tiene un gesto muy simple, el gesto
de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Es el lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo. Este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo. No para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo,
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer, ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad,
sino por curiosidad. Uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica. Una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención. Un sonido que no identificas del todo. Un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto
en el que la mente se relaja y se vuelve capaz de escuchar cosas que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica, esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia.
Hay momentos en los que el mundo parece responder a preguntas que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso. Cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida
dependen de ese tipo de comprensión lateral. Cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta, porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones
que nunca se expresa del todo. A veces, cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar
donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve. Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea
que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios, en los pasillos, donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo.
El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones, un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento, casi imperceptible, en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta.
Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen, se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón, un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro, esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar, un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme, puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible,
En realidad, tiene un gesto muy simple, el gesto de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Es el lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo. Este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo. No para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer, ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad,
sino por curiosidad. Uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica. Una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención. Un sonido que no identificas del todo. Un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto
en el que la mente se relaja y se vuelve capaz de escuchar cosas que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica. Esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia.
Hay momentos en los que el mundo parece responder a preguntas que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Es en esos huecos, los que se forman entre un pensamiento y el siguiente, donde surgen las cosas más inesperadas. Y quizá por eso el morado resuena tanto, porque no exige foco, sino apertura. No te pide que te concentres, sino que te sueltes un poco. Hay una liberación en admitir que no tienes todas las respuestas y que no necesitas tenerlas. Dejar que el pensamiento se mueva por su cuenta, como una brisa tenue que entra por una ventana entreabierta. No sabes por qué entra, ni cuánto durará, ni qué trae consigo. Simplemente llega y tú lo observas sin intentar atraparlo. Pienso en todas las veces en las que he encontrado claridad sin buscarla. En la ducha, mientras el agua cae sin preguntar nada. En el transporte público, observando un punto fijo que no tiene ningún interés. Mirando al techo, sin motivo. En esos momentos, la mente se organiza sola, como si por fin pudiera escucharse sin la interferencia de nuestras prisas. Es curioso, cuando dejamos de pensar en modo recto, las ideas empiezan a ordenarse en círculos concéntricos. No se empujan unas a otras, no compiten, no exigen prioridad, simplemente encuentran su lugar, como si hubiese una lógica más suave, más natural, que solo se activa cuando renunciamos a tener el control absoluto. El morado se siente como ese tipo de lógica, la lógica del descubrimiento indirecto, lo que llega por intuición, no por análisis. Y me pregunto, ¿cuántas cosas en nuestra vida
dependen de ese tipo de comprensión lateral. Cuántas decisiones importantes tomamos no porque tengamos todos los datos, sino porque algo dentro se alinea sin que sepamos cómo. A veces, una certeza silenciosa vale más que un argumento perfecto. A veces, basta con sentir que algo encaja, incluso si todavía no sabes por qué. Me fascina esa zona del pensamiento en la que lo inexplicable convive con lo cotidiano, donde lo mágico no es sobrenatural, sino simplemente humano, donde lo misterioso no asusta, porque no pide ser descifrado, solo reconocido. Tal vez sea eso lo que el morado despierta, una sensibilidad a lo que está justo debajo de la superficie, no un mensaje, no un secreto, sino una vibración, la sensación de que la vida tiene pliegues, dobleces, capas que se revelan solo cuando la mente no mira directamente, como cuando quieres ver una estrella tenue y descubres que solo aparece si no la miras de frente, sino de reojo. A lo mejor el pensamiento funciona así también. Las ideas más importantes solo se dejan ver cuando no están intentando atraparlas. A veces pienso que hay pensamientos que no viven en el presente, sino en un lugar extraño entre lo que fue y lo que podría ser. No son memoria pura, porque no repiten nada tal cual ocurrió, pero tampoco son fantasía. Son más bien reinterpretaciones suaves, escenas que podrían haber pasado de otra manera, conversaciones que imaginamos con alguien que ya no está, decisiones que revisamos desde la distancia emocional. El morado me lleva justo ahí, a ese espacio donde los recuerdos no se comportan como archivos, sino como criaturas vivas. Cambian, respiran, se deforman un poco para acomodarse a la persona que somos hoy. A veces lo hacen para protegernos, a veces para revelarnos algo que no vimos cuando estábamos dentro de la situación. Y es curioso, porque ese acto de revisar un recuerdo nunca es inocente. Siempre buscamos algo, una coherencia, una explicación, un modo de entendernos mejor, aunque no siempre lo sepamos. Quizá por eso algunas memorias regresan sin invitación, porque todavía tienen algo que enseñarnos. Este morado, tan lleno de capas, me recuerda a ese tipo de memoria parcial, la que no es lineal, ni precisa, ni estable, la que aparece cuando el día ya se ha apagado y el silencio del mundo te deja escuchar tu silencio. La memoria que se insinúa más que mostrarse, que avanza por aproximaciones
que nunca se expresa del todo. A veces, cuando pienso en ciertos momentos del pasado, siento que no estoy recordando los hechos, sino la versión emocional que guardé de ellos, como si lo que realmente persiste no fuera lo que pasó, sino lo que eso provocó en mí. Y hay una honestidad brutal en admitirlo, que nuestros recuerdos no son un testimonio, sino un diálogo. Quizá por eso algunas cosas son tan difíciles de explicar a otras personas, porque cuando contamos algo que vivimos, no estamos transmitiendo el episodio, sino la resonancia que dejó. Y esa resonancia es íntima, intransferible, como una nota musical que solo tu oído interno puede descifrar. Este color tiene ese tipo de resonancia. Se siente, pero no se puede traducir de forma literal. Es más un clima que un concepto, más un estado que una descripción. Y me pregunto, ¿cuántas decisiones importantes en la vida tomamos basándonos no en los hechos, sino en estas resonancias? Esa intuición que te dice, esto se siente familiar o esto no encaja, como si partes de nosotros recordaran cosas que nunca ocurrieron exactamente, pero cuyo eco emocional sigue vivo. Hay una fuerza suave en ese mecanismo, una especie de sabiduría silenciosa que no se deja explicar fácilmente, pero que nos guía igual, como si tu mente llevara un mapa emocional que no coincide con ningún mapa racional, pero que aún así te conduce a lugares que necesitas visitar. A veces pienso que este tipo de intuición es una forma de memoria futura, como si fuéramos capaces de presentir algo que todavía no ha pasado, porque llevamos dentro la estructura emocional que necesitará cuando llegue el momento. No sé si esto tiene sentido lógico, pero sí tiene sentido humano. A veces sientes antes de saber. A veces recuerdas antes de vivir. Y en ese doble movimiento, recordar hacia adelante e intuir hacia atrás, hay algo profundamente reconfortante, como si estuviéramos hechos de capas que conversan entre sí, aunque nunca podamos escuchar exactamente lo que dicen. El morado se parece a esa conversación, silenciosa, profunda, sin forma nítida, pero llena de significado. Y al final, quizá lo que nos mueve no es la claridad, sino esa mezcla tibia de pasado que persiste y futuro que se insinúa, esa zona donde las certezas se ablandan y las posibilidades se vuelven más densas, más palpables, una especie de penumbra mental que no intimida, sino que acompaña, un lugar
donde las cosas adquieren sentido, aunque sea por un instante breve. Hay un momento, apenas un parpadeo, en el que el morado parece contener todas las voces que no dijimos. No es un color que empuje, no exige, solo abre un hueco pequeño, suave, donde uno puede permitirse recordar sin hacerse daño. A veces pienso que es el único tono que entiende esa mezcla extraña entre lo que fuimos, lo que creímos que seríamos y lo que finalmente somos cuando nadie mira, porque el morado no juzga, observa, y en su observación hay un tipo de calma que no se parece a la del azul, porque aquí no hay refugio, hay revelación. El día, con sus carreras, con sus ruidos, con su insistencia en que todo debe resolverse ya, parece quedarse fuera. Y cuando eso ocurre, cuando solo queda este espacio suspendido entre las luces que se disuelven y sombras que no amenazan, entonces aparece esa claridad inesperada, la de darnos cuenta de que también somos lo que dudamos. Qué ironía tan delicada que un color tan aparentemente teatral, tan vibrante en su ser mezcla de extremos, sea justo el que permite aceptar nuestras contradicciones más suaves. Hay pensamientos que solo pueden existir aquí, en este umbral morado donde nada es definitivo. Uno empieza a repasar ciertos momentos, no para corregirlos, sino para entenderlos desde otro ángulo, como si de repente el tiempo dejara de ser una línea y se convirtiera en una especie de habitación con puertas abiertas en todas las direcciones. Y tú puedes entrar en cualquiera sin sentir que te pierdes, porque no hay prisa, no hay urgencia, solo la sensación de que cada recuerdo tiene ahora un matiz nuevo, un brillo escondido que antes pasaba desapercibido. Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea
que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios, en los pasillos, donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más. El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo.
El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones, un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir, en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento casi imperceptible en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta.
Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen, se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón. Un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro, esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar, un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme, puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible,
En realidad, tiene un gesto muy simple, el gesto de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Ese lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.
A veces pienso que hay colores que no llegan del todo, que se quedan como detenidos en mitad de algo que no sé terminar de nombrar. Me pasa con este tono, con el morado, como si lo viera y me entrara una sensación que no tiene dueño. No es una emoción concreta, tampoco un recuerdo, pero tampoco está vacío. Es como si se apoyara en una idea que todavía no existe del todo. Y quizá por eso estoy aquí, pensando en lo que no sé explicar. No tengo muy claro qué desencadena este tipo de pensamientos. A lo mejor fue simplemente que estaba observando la pantalla un momento más de la cuenta y el color se quedó suspendido en mis ojos, como si quisiera decirme algo sin decírmelo. Es curioso cómo funciona la mente. Basta un estímulo mínimo para que se abra un pasillo entero de reflexiones, como si las puertas que están cerradas durante el día, todas esas puertas por las que no pasa ni un hilo de aire, se aflojaran un poco por la noche, permitiendo que algo indefinido se filtre. Quizá lo que más me intriga de este color es su cualidad de frontera. Tiene algo de transición, algo que no termina de decidirse. Me recuerda cuando estoy a punto de comprender algo importante, pero todavía no alcanzo a formularlo. Esa sensación extraña que te deja la intuición cuando llega primero que las palabras, como si se presentara diciendo, ya está, solo falta que tú lo entiendas. Y yo ahí, sosteniendo la idea todavía cruda, intentando no perderla. Me pregunto cuántas cosas en la vida funcionan así, cuántas veces sentimos antes de saber, cuántas veces sabemos antes de entender, cuántas veces entendemos antes de aceptar. Quizá lo que nos descoloca no es la emoción o el pensamiento en sí, sino ese intervalo entre una frase y la siguiente, ese tramo intermedio en el que no eres la persona que eras hace un momento, pero tampoco la que vas a ser después de asumir lo que estás sintiendo. Y quizá por eso el morado me resulta tan magnético, porque no es un final ni un comienzo, sino ese punto exacto donde ambas cosas se tocan, como si fuera el vestíbulo de algo más profundo, un hueco en el que las ideas se ablandan y las certezas se vuelven preguntas abiertas. Tal vez por eso despierta ese tipo de divagaciones, porque no pretende ordenar nada, sino invitarte a mirar de reojo
lo que normalmente ignoras. Pienso en todas esas pequeñas intuiciones que pasan desapercibidas, las que no llegan a convertirse en pensamientos completos, pero te rozan de vez en cuando. Un brevísimo presentimiento al entrar en una habitación desconocida, la sospecha leve de que alguien que acabas de conocer será importante en tu vida, aunque no tengas pruebas. El instante en el que miras un objeto que has visto 1000 veces y por algún motivo te parece distinto, como si por un segundo pudieras ver el mundo desde un ángulo que no te pertenece. Y luego todo vuelve a su lugar, pero tú ya no estás exactamente igual. Quizá es eso lo que despierta el morado, la sensación de caminar por el borde de un descubrimiento mínimo, de esos que no cambian tu vida entera, pero sí cambian un poco la forma en la que lo habitas, como cuando sales a la calle un día cualquiera y sin saber por qué caminas más lento o te detienes a mirar algo que no tiene importancia o te das cuenta de que estás pensando en algo que no estaba en tu agenda del día, pero que necesitaba asomarse. A veces me pregunto cuántas de esas intuiciones son semillas que dejamos caer sin intención. A lo mejor las recogemos mucho más tarde, cuando ya no recordamos dónde ni por qué empezaron. A lo mejor no hacemos más que seguir pistas que nos damos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quizá por eso me quedo mirándolo. Este color que no sé describir del todo, como si guardara una pista que todavía no entiendo. No para resolver un misterio, porque no hay ninguno realmente, sino para sentir ese momento previo al entendimiento, ese instante delicioso en el que la mente se abre, pero aún no sabe hacia qué. Es un lugar extraño y cómodo, como un pensamiento que todavía no ha decidido si quiere ser pensamiento. Hay un punto casi imperceptible en el que lo cotidiano empieza a inclinarse hacia lo simbólico. No sé exactamente cuándo ocurre, pero siempre pasa en silencio, como una transición que no pide permiso. Estás mirando algo simple, una sombra, una esquina, una luz que cae sobre la mesa, y de pronto sientes que hay algo más ahí, un significado que todavía no tiene forma, pero que insiste muy suavemente en hacerse notar. No sé si a todo el mundo le ocurre, o si solo sucede en esos días en los que una está más permeable, esos días en los que el pensamiento se mueve como un hilo de humo
lento, sinuoso, disperso, pero también más honesto. Días en los que normalmente pasa desapercibido, se queda flotando un segundo más del necesario, lo justo para que la mente lo recoja y lo convierta en una especie de metáfora accidental. Creo que el morado tiene justo ese efecto, el de recordarte que entre lo real y lo imaginario hay un terreno compartido, no una ilusión ni una fantasía, sino un borde, un lugar donde los hechos todavía no se han endurecido del todo y las emociones aún no se han desordenado. Ese espacio donde lo que piensas se confunde un poco con lo que sientes y donde lo que sientes se traduce en algo que no llega a ser palabra, pero tampoco silencio. A veces me pregunto cuántas decisiones hemos tomado desde ese borde, no desde la lógica absoluta, ni desde la emoción pura, sino desde ese punto intermedio en el que algo dentro de ti dice, creo que es por aquí, aunque no sepa explicarlo, y tú lo sigues, sin garantías, sin explicaciones, sin mapas. Lo sigues porque sientes una especie de afinidad misteriosa con una posibilidad que apenas entiendes. Me gusta pensar que no es un error, que esa intuición que no se razona, pero tampoco se inventa, existe por alguna razón, que hay partes de nosotros que ven antes de que podamos mirar conscientemente, partes que escuchan antes de que prestemos atención, partes que ya van un paso por delante, recogiendo señales que luego nos entregan en forma de corazonada. Y tal vez por eso, el morado se siente como una especie de susurro visual. No te dice qué hacer, ni qué pensar. Simplemente te acompaña al lugar en el que podrías empezar a verlo. A veces imagino que esos pensamientos que aparecen sin contexto, los que llegan de repente mientras te lavas las manos o mientras esperas que hierva el agua, no son interrupciones, sino pequeñas invitaciones, puertas apenas entreabiertas hacia un entendimiento mayor, aunque muy modesto, como si la mente, cansada de tanta linealidad, quisiera recordarte que también sabe moverse en espiral, porque es verdad, no solo pensamos en línea recta, hay pensamientos que regresan, que se mueven alrededor de un punto, que vuelven como si no hubieran terminado de decir lo que tenían que decir. Y no son obsesiones, no tienen esa carga pesada, son más bien círculos suaves, conversaciones internas que se retoman cuando el mundo externo guarda silencio. Quizá el morado activa justamente eso, un pensamiento circular, uno que no avanza por necesidad,
sino por curiosidad. Uno que vuelve, no para repetirse, sino para profundizar un poco más. Y es curioso, porque a veces basta un mínimo detalle para despertar esa dinámica. Una brizna de luz en la superficie que no suele llamar tu atención. Un sonido que no identificas del todo. Un olor que aparece sin contexto, como un recuerdo que no se atreve a completarse. Y ahí está, el giro interno, la apertura, el inicio de algo que no sabes a dónde te llevará. No hace falta que te lleve a ningún sitio en realidad. A veces basta conseguirlo un poco, sentirlo respirar. Es como si el morado te invitara a caminar unos pasos más dentro de ese lugar donde las intuiciones toman forma, aunque todavía no se dejan tocar. Y es un espacio extraño, sí, pero también es un espacio amable, un espacio donde no tienes que saber quién eres exactamente para poder escucharte. Hay pensamientos que llegan como si arrastraran un eco, no un significado explícito, sino un temblor leve, una vibración mínima que hace que te detengas un segundo, aunque no sepas muy bien por qué. Como cuando escuchas tu nombre desde lejos, pero descubres que nadie te ha llamado. Ese instante de duda, tan pequeño, tan fugaz, contiene más información que la palabra que nunca se pronunció. El morado se parece a ese tipo de instantes, a esa vibración que no afirma nada, pero tampoco lo niega, a ese aviso suave de que algo podría estar intentando encontrarte. No sé si tiene que ver con la memoria o con algún tipo de sensibilidad que uno adquiere después de muchos días mirando hacia adentro. Pero hay momentos en los que las cosas comunes, un destello, un reflejo, un ritmo que no encaja del todo, parecen esconder un mensaje, como si el mundo se empeñara en hablarte en un idioma que solo entiendes durante unos segundos, antes de que la razón cierre la puerta otra vez. A veces pienso que la intuición es eso, un lenguaje que apenas recordamos, un lenguaje que no se aprende, sino que se reconoce. Y quizá por eso el morado despierta una sensación tan particular, porque no se impone, no grita, no marca un camino, simplemente aparece como un recordatorio de que la realidad siempre tiene capas que no vemos cuando estamos ocupados en ser eficientes, responsables, adultos. Esas capas quedan para los huecos del día, el momento justo antes de ir a dormir, el instante después de terminar algo, ese rato muerto
en el que la mente se relaja y se vuelve capaz de escuchar cosas que no llegan por medios lógicos. Hay noches en las que siento que estoy a punto de entender algo esencial, pero la idea es tan frágil que basta un movimiento brusco para que se disuelva, como si fuera una especie de pensamiento lucidez, algo que se enciende solo cuando estás quieta, casi suspendida, a medio camino entre estar despierta y soñar. Quizá por eso me gusta tanto este estado mental en el que me coloca el color morado, porque me obliga, sin decirlo, a bajar el ritmo, a respetar ese territorio que no está hecho para las conclusiones, sino para las posibilidades. Es un espacio en el que no se resuelve nada, pero donde todo parece estar a punto de revelarse. Pienso en cuántas veces he sentido que algo era importante antes de saber por qué. Una persona recién llegada, un mínimo gesto, una frase que alguien suelta sin intención, pero que se queda resonando durante días. Y tú no sabes por qué se queda, pero tampoco puedes ignorarlo. Ahí hay algo que se reconoce antes de entenderse. Me pregunto si esa parte de nosotros que percibe sin explicación es la misma que se activa cuando miro el morado, esa región interna que todavía funciona por reflejos antiguos, por sensibilidad, más que por lógica. Esa región que no ha olvidado que hubo una época, cuando éramos niños, o quizá antes, en la que el mundo no tenía que justificar nada para parecernos misterioso. Tal vez lo más valioso de esos momentos de intuición es que nos devuelven un sentido de profundidad, sin pedirnos nada a cambio. No exigen conclusiones, no necesitan argumentos. Les basta con existir unos segundos, como una burbuja que sube lentamente hacia la superficie y al llegar estalla con delicadeza. Y tú, sabes que sentiste algo, pero no sabrías explicar qué. Hay algo hermoso en esa falta de definición, algo que libera, porque no todo lo que nos transforma tiene que ser entendido. Quizá el morado, con este tono tan extraño, tan lleno de matices que no se ven a simple vista, nos invita precisamente a eso, permanecer un instante más en la duda, pero no en la duda angustiosa que busca respuestas, sino en la duda fértil que abre puertas, que te permite respirar en lo desconocido sin miedo. Es un lugar pequeño, pero es suficiente. Un lugar donde lo intangible se deja rozar apenas un momento y aún así algo cambia.
Hay momentos en los que el mundo parece responder a preguntas que ni siquiera has formulado en voz alta, no con palabras, claro, sino con pequeñas coincidencias que se encadenan sin intención aparente. Una frase que escuchas al pasar, un objeto que aparece justo cuando estabas pensando en él, un gesto que ves en alguien y que se parece demasiado a algo que te acabas de plantear. No son señales, al menos no en el sentido grandilocuente, pero tienen esa textura particular de lo que llega justo en el segundo adecuado. El morado me provoca algo parecido a esa clase de casualidad íntima, como si invitara a que las cosas encajaran un poco, sin esfuerzo, sin ruido. No te revela nada concreto, pero te hace sentir que hay un hilo sutil que une lo que piensas con lo que sucede a tu alrededor, aunque sea por apenas un instante. A veces creo que la intuición funciona así. No aparece cuando la buscas, sino cuando la mirada se ablanda, cuando estás cansada de intentar entenderlo todo, cuando dejas de analizar cada detalle y simplemente permites que la mente respire sin estructura. Ese- Y mientras tanto, el morado respira, o al menos eso parece. Late con un pulso lento, casi imperceptible, que te invita a sincronizarte, no para dormirte, sino para verte. Es curioso pensar que un color pueda convertirse en una especie de espejo emocional, pero aquí, en este punto exacto, eso es precisamente lo que hace. Te muestra lo que queda cuando se apagan los decorados, cuando cae el telón y solo queda la luz necesaria para reconocer la forma de lo que eres. Quizá lo más curioso del morado es que no termina de ser un color que uno elija a propósito. No es como el rojo, que se impone, ni como el azul, que se ofrece. El morado aparece, se desliza como una intuición, surge en el borde de una nube al atardecer, en la sombra fría de una pared, en una idea que todavía no tiene nombre. Es un color que vive en los intersticios, en los pasillos, donde las certezas se vuelven porosas. Y pensando así, me doy cuenta de que tal vez por eso me acompaña tanto esta noche, porque yo también me siento un poco intersticial, un poco entre una cosa y la siguiente, ni agitada, ni calmada, ni brillante, ni apagada, como si estuviera transcurriendo en un hilo muy fino entre lo que ya pasó y lo que todavía no sé cómo será. Un lugar extraño, pero de alguna manera cómodo, como si no hiciera falta comprenderlo del todo para permanecer ahí un rato más.
El morado siempre tiene esa cualidad de evitar lo que no está definido. A veces se inclina hacia el azul y se vuelve transparente, casi espiritual. Otras se aproxima al rojo y se enciende de intensidad. Pero lo verdaderamente suyo es esa franja donde no se decide del todo, donde respira una ambigüedad suave, casi tierna. Y esa ambigüedad, lejos de perturbar, tiene algo cálido, como si el color te dijera, no hace falta que elijas ahora mismo, puedes estar aquí un poco, entre una forma y otra. Y me pregunto, ¿cuántas veces en la vida ocurre lo mismo sin que lo nombre? Momentos en los que no estoy del todo segura de hacia dónde voy, pero aún así sigo avanzando, como quien camina en una penumbra amable, confiando en que los ojos se acostumbrarán. Momentos en los que algo se está gestando y no tiene forma todavía, en los que una parte de mí quiere correr hacia lo nuevo, pero otra prefiere sentarse un rato más a observar el paisaje interior. Creo que es en esos tiempos intermedios donde el morado se instala con naturalidad, como si formara parte de la respiración misma. Es extraño como algunos colores parecen conocerlos mejor de lo que nosotros nos conocemos a veces. El morado no te pide nada, no exige una emoción concreta, solo acompaña, se queda al lado, como una presencia silenciosa que no pretende resolver nada, pero tampoco se aparta, simplemente está. Y a veces eso es suficiente, que algo esté, aunque no tenga nombre, ni propósito, ni urgencia, que exista un espacio donde una persona pueda quedarse sin tener que demostrar nada. Supongo que por eso, muchas noches como esta, vuelvo mentalmente a este tono profundo, este que se acerca al violeta, pero sin perder una brizna de rojo escondido. Tiene algo antiguo, como si recordara tiempos que yo misma no viví, pero que de alguna manera llevo conmigo. El morado guarda lo que aún no ha sido dicho. Es un baúl de intuiciones, un eco de pensamientos que todavía no sé cómo formular, pero que de alguna manera ya existen, latentes. Quizá por eso me entran ganas de hablarle, de preguntarle cosas absurdas, cosas que solo se preguntan cuando se está demasiado cansada o demasiado despierta. ¿Qué guardas exactamente ahí dentro? ¿Por qué me recuerdas a cosas que nunca han pasado? ¿Cómo puede ser tan oscuro y tan suave al mismo tiempo? Y sé que el morado no me va a responder, pero también sé que su forma de respuesta está en cómo me hace sentir.
en ese recogimiento plácido, como cuando uno encuentra un sillón cómodo en una habitación silenciosa. No pasa nada ahí, no ocurre nada extraordinario, pero aún así se siente como un lugar en el que algo podría ocurrir si decides quedarte un poco más. Y a lo mejor no ocurre, y a lo mejor sí, pero la posibilidad es suficiente. El morado tiene esa forma tan particular de susurrar probabilidades, sin prometer ninguna. Una vaga insinuación de que hay caminos, aunque no se vean. Un recordatorio amable de que lo incierto no es necesariamente hostil. A veces, lo incierto es simplemente un semillero, una especie de antes de algo, un umbral. Y mientras pienso esto, siento que algo dentro de mí afloja un poco, como si hubiese estado sosteniendo una cuerda demasiado tensa durante el día. Es curioso. Basta con detenerme en este color para notar que la respiración se hace más amplia, más redonda, como si el morado tomara las esquinas afiladas de las preocupaciones y las limara despacito, sin prisa, sin cambiarme la vida, pero suavizando el borde de mis pensamientos. Es bonito darse cuenta de que hay colores que funcionan como lugares, que podemos habitarlos, dejar que su presencia nos envuelva y por un instante nos sostenga, que un simple matiz puede convertirse en un refugio nocturno, en una especie de casa provisional donde quedarnos a escuchar lo que todavía no hemos dicho. Y quizá por eso, incluso cuando el mundo se llena de ruido, el morado sigue siendo ese rincón silencioso donde puedo regresar sin avisar, sin permiso, sin ceremonia, una puerta abierta, un respiro. Hay un momento casi imperceptible en el que la noche se vuelve más honda que oscura, en el que deja de parecer un espacio por atravesar y pasa a sentirse como un lugar donde quedarse. No sé exactamente cuándo sucede, pero sí sé que esta noche ha sucedido hace un rato, sin que yo me diera cuenta. Creo que estaba distraída, escuchando mis propios pensamientos, estos que vienen, se van, regresan, se transforman, se vuelven más suaves. Y de pronto noté que algo se había asentado, como si una capa de polvo muy fino hubiera decidido al fin posarse. Quizá es el morado el que hace eso, una especie de quietud que no es silencio total, sino una pausa respirada, un aquí, puedes bajar la guardia. Y mientras estoy aquí, apoyada en este instante que no necesita explicación, pienso en lo curioso que es sentirse acompañada por un color, no por una idea, ni por un recuerdo concreto, sino por una tonalidad
que se desliza entre azul que ya está dormido y el rojo que todavía late en algún rincón. Un color que no exige que nada esté resuelto para poder sostenerte un momento. Qué raro y qué hermoso es esto de sentirse contenida por algo tan etéreo como un matiz, algo que no toca, no pesa, no suena, pero aún así se siente cercano, como si conociera el ritmo secreto de mis pensamientos. Y me pregunto si no será que el morado funciona como una especie de espejo muy discreto, uno que no muestra la imagen tal cual, sino que devuelve la forma en que me siento por dentro, esa mezcla de cosas que todavía no sé si nombrar, un cansancio dulce, una lucidez blanda, una nostalgia que no duele. Hay noches en las que una parte de mí quiere respuestas, certezas, señales claras, pero hoy no. Hoy me basta con este espacio un poco difuso, como si los contornos del mundo se hubieran suavizado. Y dentro de ese contorno blando, el morado parece decirme, puedes dejar que las preguntas descansen, no que desaparezcan, ni que pierdan importancia, sino simplemente que descansen por hoy, que no hace falta sostenerlas siempre con la mano en tensión, que a veces también ellas necesitan dormir un rato. Y siento un alivio extraño, casi infantil, al permitirme esa tregua, como cuando de niña apagaba la luz de la habitación y por unos segundos todo era una sombra amable donde ya no tenía que entender nada, solo existir, solo respirar. Quizá por eso el morado siempre me ha recordado a un rincón de mí misma que pocas veces visito, ese donde no estoy tratando de ser nada concreto, donde simplemente soy, sin exigencias, sin versión corregida, sin notas al margen, un lugar tan silencioso que hasta mis propios pensamientos caminan de puntillas. Y entonces me doy cuenta de que el morado, que tantas veces parece misterioso o inaccesible, en realidad tiene un gesto muy simple, el gesto de la puerta entreabierta, el gesto que invita a entrar sin empujar, a mirar sin prisa, a quedarse sin deber nada. Y pienso que quizá por eso me acompaña tanto cuando estoy cansada o cuando necesito volver a mí desde algún lugar más profundo. El morado es ese instante en el que una idea todavía no ha terminado de nacer, pero ya respira. Ese lugar donde lo que duele no duele tanto y lo que pesa no pesa del todo, donde todo parece estar un poco suspendido, no para siempre, sino solo lo suficiente
para poder mirarlo sin miedo. Y es curioso, mientras me dejo llevar por esta divagación, siento que algo del día se va recolocando sin que yo haga nada. Las preocupaciones pierden volumen, las emociones se acomodan en un orden propio, distinto al que yo habría intentado imponerles, como si el morado, este morado profundo, casi táctil, tuviera la habilidad de ordenar lo que yo solo resuelvo. Tal vez eso es lo que quería contarte desde el principio sin saberlo, que el morado no es un color para entender, sino para habitar, para quedarte dentro un rato y permitir que algo, lo que sea, encuentre su sitio. Un color que no resuelve, pero acompaña, que no ilumina, pero tampoco oscurece, que simplemente se posa, como la noche, cuando decide que ya no necesita ser impresionante para ser hermosa. Y ahora que estoy llegando al final de esta divagación, me doy cuenta de que todo comenzó con ese mismo gesto, el de una tonalidad que parecía discreta, casi silenciosa, y sin embargo, mira todo lo que ha abierto, mira todo lo que ha permitido que aparezca sin prisa, como quien deja que las palabras se sienten a su alrededor, sin necesidad de ordenarlas. Supongo que así debía terminar, regresando a esa primera sensación, al pulso tranquilo del morado, a esa mezcla suave de rojo escondido y azul casi dormido, a ese lugar entre dos mundos donde por un momento todo puede quedarse quieto sin volverse rígido. Y mientras cierro los ojos un instante, siento que este color me envuelve como una manta ligera, tibia, que no pesa, pero abriga. Y pienso que quizá eso es lo que necesito esta noche, un refugio que no sea más que un matiz, una compañía que no pida explicaciones, una calma que simplemente está, una calma, sí, pero una calma morada.